Buenos días al grupo de Efesios 2, 8 y 9 y a los que están escuchando por YouTube. Vamos a seguir con este tercer estudio de iniciación al estudio del Nuevo Testamento y vamos a ir ya con este tercer estudio y esta es la parte segunda de esta iniciación al estudio de Mateo y va a ser la última parte sobre Mateo. Habíamos quedado ayer que íbamos a empezar hoy la parte ya que continuamos sobre el Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte empieza sobre el capítulo número 5 al capítulo número 7. A grandes rasgos, el Sermón del Monte, él empieza a contrastar las leyes que los fariseos, ellos habían, podríamos decir, autoimpuesto, ¿no? Habían puesto leyes de hombres que ni siquiera ellos podían llevar, habían sido promulgados por ellos mismos, ¿m? Leyes que eran muy pesadas de llevar, que ni siquiera ellos las cargaban. Ahora, ¿qué sucede? El Señor Jesucristo no vino a hacerla más, podríamos decir de alguna forma, para que puedan entender más fácil. Todo lo contrario, más difícil. Y ahora se van a dar cuenta por qué. En una parte el Señor Jesucristo dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Entonces, ¿qué sucede? La gente se preguntaba cómo. En el contexto, quiero que entiendan esto, ellos eran vistos como los líderes religiosos. Entonces, si ellos apenas podían alcanzar lo que ellos decían, entonces, ¿cómo ellos se preguntaban al pueblo, ¿cómo podemos hacer entonces si debemos alcanzar una ley superior a lo que estos líderes religiosos ponen? Lo que sucede es que era muy estricto lo que ellos ponían, ¿no? Entonces, estos gente, o estos fariseos, o esos líderes religiosos, podríamos decir, ellos estaban contentos, estaban satisfechos con un conjunto de leyes externas que ellos cumplían. Ahora, Jesucristo muestra que las demandas no son externas, sino que viene de un corazón regenerado, y para eso tiene que tener una nueva naturaleza. Y ahí es donde vemos que es más difícil. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir, cualquier persona puede ser un moralista, dejar de hacer cosas, pasar a ser una buena mujer, un buen hijo, en el trabajo, no robar, no mentir. Pero no se trata solamente de normas externas o de una ética moral, sino que se trata de algo espiritual. El solo pensamiento, enojarse con alguien es asesinar, mentir, cualquiera de esas cosas. Entonces es difícil sin la cruz para cumplir eso. Entonces eso es lo que el Señor le muestra a estas personas que estaban, estos líderes religiosos. Es a grandes rasgos, o sea, para nosotros, para el hombre, esto es imposible de cumplir porque nosotros nacemos muertos en delito y pecado y tenemos esa, podríamos decir, el pecado imputado de Adán que nos da a nosotros. Y es imposible para decir por una persona que está muerta en delito y pecado hacer algo moralmente, o sea, internamente. Porque no depende de fuerza humana, ni de sangre, ni de carne esto. Y ahí es donde entra Dios, y por eso vino Cristo. Cristo no vino a ser un simple moralista, un buen maestro para seguir un ejemplo de él. Yo he escuchado muchas veces, dice, debemos seguir el ejemplo de Cristo. No, amado, no se puede hacer eso porque una persona está muerta en delito y pecado. Primero debe nacer de nuevo. Debe nacer de nuevo una persona. Es necesario nacer de nuevo, dijo Cristo. Y después que se nace de nuevo, es cuando vamos a decir, viene o sea, viene primero el Espíritu Santo, nacemos, y Él después podemos andar en novedad de vida. Pero es una marca distintiva, podríamos decir, el Sermón del Monte. Más adelante veremos si lo podemos. No me comprometo con el grupo acá, pero si termino esto de esta del Nuevo Testamento, veré si lo puedo seguir con eso. Vamos a ver lo que diga el Señor. Capítulo 8 al 16, ahí del ministerio, ya empieza un ministerio general del Señor Jesucristo en Galilea, ¿sí?
Y ahí ustedes ven las sanidades, milagros y un montón de cosas que él hace, aplaca la tormenta, da alimentación a muchas personas. Estas clases de milagros que vemos ahí, sanidades, todo esto, amados, eran las cartas, podríamos decir, de presentación. Nicodemo mismo decía, Señor, sabemos que nadie puede hacer estas cosas a menos que venga de parte de Dios. Aunque no todos lo reconocían, como tengo que hablar en la prédica del domingo, de las parábolas que estoy dando. Entonces, no todos lo reconocían a eso. Algunos decían, no, esto lo hace por medio de Satanás, de Belcebú. Bueno, pero ¿qué sucede? Este ministerio empezó y esto tendría que mostrar que venía de parte de Dios. Ellos tenían que haber creído a lo que el Señor Jesucristo hacía, incluso todos sus milagros. Y ustedes ven en el capítulo 13, aquellos que están siguiendo la serie de sermones ya los domingos, se van a dar cuenta que estamos viendo las parábolas. Cuando empezamos Mateo 13, empezamos las parábolas del reino de los cielos, empezamos, ¿se acuerda? Con la del sembrador y otras más. Bueno, de ahí en adelante, acá en Mateo 13, empiezan estas series de parábolas sobre el reino de los cielos. Y vemos que sigue él con su enseñanza y sus milagros a lo largo, o sea, él va mostrando todo esto en Mateo, su serie de ministerio y cosas que le van pasando al Señor, incidentes y todas esas cosas, mostrando que él es el Mesías. Eso es lo que está haciendo Mateo acá. Y toda la gente, algunos se pregunta, ¿quién es este hombre? Algunos dicen, son duras palabras de oír, se van. En Juan 6, no sé si se acuerda, que algunos se retiran, no podemos seguir estas cosas que dice este hombre, y otros se quedan, se acuerdan en la parte que dice, el Señor dice, tú también te irás, creo que es a Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Y él confiesa que, como estuvimos hablando el domingo pasado, que él es quien es, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios viviente, en Mateo 16, versículo 16, y eso, sobre eso que está construido en nuestra fe, la iglesia, que Él es quien es, Él es el Cristo, el Mesías, Él vino con una misión, no como vemos en las iglesias, hoy en ciertos lugares, canta y danza y puro milagro, y un desorden tremendo, y venía a recibir tu bendición, no, eso eran las marcas distintivas para mostrar que Él era el Mesías y que este Mesías traía un mensaje. Ya vimos ayer, ahora lo vamos a repetir sobre esto en estos minutitos que me quedan, porque tengo 17 minutos nomás por días. Pero después sigue el capítulo, como si todo ese ministerio que empieza en Galilea, él, y procede, ustedes saben, a Jerusalén, a ese viaje que vas a decir que hacia la redención, a pagar, o sea, por nuestros pecados, a cumplir, hacia las demandas de la ley, que debemos morir nosotros. ¿Sí? Mientras él vive una vida santa también, y el castigo también es llevado en su vida también, no solo en la cruz. Así que esto es importante, él ya va hacia la crucifixión, para eso él vino, no vino a cumplir lo que el Padre le había encomendado. Así que eso vemos a lo largo de todo este, vamos a decir, todo este evangelio. Yo toqué las partes más, creo que más relevantes, más importantes del Sermón de Monte, los milagros que mostraban que era el Señor. Y eso es lo que se muestra un poco Mateo. Después ustedes podrán, esto es una iniciación, vamos a decir, para que ustedes puedan profundizar, o una iniciación al estudio del Nuevo Testamento, ¿sí? Y bueno, en el capítulo 21 ya empieza la última semana terrenal de acá, él entra, acuérdese, triunfalmente a Jerusalén, y bueno, ahí se cumplen algunas profecías de Zacarías 9:9. Hay muchas profecías que se cumplen, si ustedes leen el libro de Mateo, porque Mateo se encarga dice, para que esto se cumpliera, para que esto se cumpliera. Entonces, está demostrando por la Biblia que Él es el Mesías, aquel que venía con una misión, que todos pensaban que libertar al pueblo de los opresores, vamos a decir en el sentido material, pero en el sentido espiritual, venía Él a libertar, dar libertad a los cautivos, como dice Lucas, que vamos a ver más adelante. Vista a los ciegos, nosotros estamos ciegos, venía una misión redentora, para eso venía el Señor Jesucristo, y tenía que cumplir ciertas cosas. Así que, y después ya vemos en el capítulo 26 y 28, ya ustedes ven que se terminan de cumplir las profecías del Antiguo Testamento que Mateo
está relatando que es la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, ¿no? Y él triunfa, este rey que iba a venir, triunfa sobre la muerte, triunfa sobre Satanás, triunfa sobre el pecado. Eso es lo que iba a venir a ser el libertador, ¿sí? Entonces, por medio de su muerte, que nosotros ya morimos al pecado, morimos al viejo yo, al viejo Adán, y por medio de su vida, que nosotros tenemos vida ahora en el nuevo hombre ahora interior, mujer interior, y eso es lo que logra él, y nosotros lo tomamos, lo arrebatamos por medio de la fe cuando creemos, nos arrepentimos y morimos en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio, que el Señor resucitó. Hay una parte que a mí me encanta, que en Mateo creo que si no me acuerdo, 27:52, dice, acuérdese cuando Él resucita, dice así: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos amados. O sea, se abren los sepulcros. Imaginen que salga un familiar de usted y se aparezca, diga: pasa a vosotros. Bueno, se aparecieron. Eso es un poco un anticipo de lo que va a pasar en el día final. Muchos se van a levantar, dice Daniel, algunos para condenación y otros para alegría, con la segunda venida de Cristo. Todo aquel que ha creído que en Él hay perdón de pecado, Él concede resurrección ya mismo, y una segunda resurrección en su venida. Resurrección ahora en el Espíritu, porque dice que estamos muertos en delito y en pecado. Y eso es lo que nos muestra un poco, vamos a decir, este Evangelio a grandes rasgos, acuérdense. Y para ir cerrando, me gustaría cerrar con estas palabras de Mateo capítulo 28, donde el Señor le dice así, versículo 18, y si se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he hablado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que nos comentó. Hay que estar uno empapado de lo que Él ha dicho. O sea, Él mandó un mandamiento. ¿Cuál es? Bueno, ir y enseñar todas las cosas. Por eso es importante, empezamos esta serie de estudios, porque nosotros sabemos, debemos aprender. Para poder enseñar, uno tiene que tener el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Señor? ¿Cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje acá que el Rey, el Mesías, ha llegado, aquel que ha sido esperado. Y ellos, acuérdense, este es un pueblo que tiene conocimiento y estaba esperando, ¿no? Bueno, entonces el libertador ha llegado, por fin ha llegado. Viene a traer libertad a los cautivos por medio de todo aquel que conozca la verdad. Dice que Él los hará libres. Y es por medio, este es el mensaje de Mateo. El Rey aquel ha llegado, ha venido a liberarnos ya, a nosotros, de la esclavitud de este siglo malo, de Satanás que tiene dominio de este mundo caído que está ahora. Y ahora usted puede entrar. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, por medio de la fe y el arrepentimiento. La palabra de Dios me dice que yo estoy muerto en delitos y pecados. Nací así, por una transgresión. La Biblia muestra en Génesis que Adán desobedeció a Dios. Aquellos que están más compenetrados con las escrituras, la teología, quebrantó un pacto de obra, y ese pecado entró, se nos imputa a nosotros, nacemos así, pecadores. La buena noticia es que el Señor no dejó las cosas así. ¿Qué hizo? Dios envió a su Hijo amado para que en un tiempo, por eso Mateo dice, llegó ese tiempo donde Él vino, vivió una vida santa, por eso fuimos creados a la imagen de Dios, y Él vino, pues tenía que ser hombre, Él vino y cumplió una vida santa en nuestro lugar, pero la demanda de la ley también decía que debía morir. Bueno, Él murió en la cruz en representación nuestra, pero no solo eso, sino que también Él resucitó, porque si hubiera muerto, de que hubiera bastante, no servía de nada, pero resucitó. Y de eso está fundamentado sobre esa roca también el cristianismo, Cristo resucitado. Y así usted puede tener vida nueva hoy. No se trata como estos líderes que confrontaban a Cristo de algo moralista y algo externo, sino de
renacer. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esa es la pregunta. Si usted es cristiano, todas sus facultades, mente, voluntad, aunque no puede ser perfecto como hablamos el domingo, pero sí ha cambiado sus gustos, todas sus cosas. Y bueno, un poquito de esto, lo que puse sobre la mesa es para que ustedes puedan probar, puedan gustar y puedan profundizar si quieren sobre este hermoso Evangelio de Mateo. Mañana, si Dios quiere, seguiremos con el de Marcos, veremos de acuerdo a mis tiempos, si puedo ir subiendo, si no, veremos de acuerdo a lo que el Señor me vaya ministrando el tiempo. Que tengan un bonito día, nos vemos mañana si Dios quiere.